Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes, lo prometido es deuda, pues tenemos al doctor Dante Beato con nosotros, gastroenterólogo del Centro Médico Real, y hoy quisiéramos debatir a propósito de muchas parasitosis que hay, ese tema, y cómo ha incidido de que las personas hagan resistencia. Y yo no sé, doctor, si es que los vermífugos ahora son más efectivos, pero antes le daban a usted, yo recuerdo uno que se llamaba Padra, que se lo daban y ponían una gente en una poncherita y tú veías como si fuera un poquito de espagueti cuando evacuaba. Y ahora como que uno no la está mirando a la lombrices. Sin embargo, cada día hay más parasitosis. ¿Cómo podríamos enfocar eso de dar a la población ciertas características de cada uno? Por ejemplo, el bicho, doctor. ¿Qué es lo que es el bicho? No, son los parásitos. Cuando se hablan, están los ociuros, que se localizan cerca de la región anal y dan un prurito. Anal. Entonces el problema de los ociuros es que los huevos lo ponen alrededor, entonces se llenan en la cama, en el ambiente. Muchas veces después del tratamiento es necesario hacer un cambio de sábana y de la ropa, porque si no se quedan los huevos ahí, puede volverse a coger otra vez. ¿Y se le tramita a los hermanitos? Sí, claro, lo puede coger todo en la casa por esa vía, porque se puede coger no solamente por la forma clásica de coger los parásitos, que es con las manos contaminadas, el agua contaminada, sino que los ociuros están en el aire, los huevos, y por ahí se pueden respirar y coger también y coger la infectación en ese caso. ¿Y el caso de la ameba, doctor? Sí, la ameba es uno de los parásitos más complicados, primero porque puede pasar desde un estadio asintomático, o sea, te puede tener la ameba y no tener ningún síntoma, porque es una forma de que usted se hace un coprológico y va a salir, pueden salir los quistes, o la forma viva ya del parásito, que son los trofozoitos, que están vivos los parásitos. A veces la gente se confunde con los quistes y cree que tienen quiste. No es quiste que tiene uno, sino que el parásito se forma un caparazón, que es un quiste. Una forma quiste. Para evitar que cuando pase por el ácido en el estómago, el ácido lo mate y ellos pueden seguir para el intestino. Cuando están en el intestino, eliminan la cápsula, entonces pueden salir en el intestino con un ambiente ya más favorable y así sobrevivir, porque la meta de ellos es no morirse. Además que en la forma quística pueden persistir varios días en el ambiente también, o sea que aún saliendo del intestino con el quiste resisten y pueden contaminar después a otra persona. Sí. Lo clave en los parásitos es el aseo personal, o sea, desde el lavado de manos, un lavado adecuado de los alimentos que vamos a ingerir, sobre todo las frutas y los vegetales, la deposición adecuada de la excreta. Un grave problema que tenemos en nuestro país es todavía que hay personas que por el mismo hacinamiento en que viven, sobre todo en los grandes poblados alrededor en los centros de mayor población en el país, al no haber dificultad en el hospedaje de la gente, no tienen a veces letrina y usan la evacuación al aire libre. Eso tiene el inconveniente de que cuando llueve, si ahí hay parásitos, van a bajar al río y contaminar el agua por esa vía.
Además que si se excreta al aire libre, las moscas pueden ponerse arriba de la materia fecal y después ponerse arriba de los alimentos. Y por esa vía también uno puede adquirir el parásito. O sea que algo importante en eso es recordar la higiene. Siempre que usted vaya al baño, lavarse las manos. Hay gente que a veces, yo recuerdo una doctora amiga que ella decía que ella no le daba la mano a los hombres porque si ella no sabía si se habían lavado adecuadamente la mano después de ir al baño. Sí, ¿no? Que a veces van al baño y salen saludando como si nada. Sí, entonces, señor, hay que tener un mínimo de higiene porque, bueno, hay que lavarse las manos, usar el jabón. Y lo mismo, uno llega del trabajo todo sucio y tiene mucha hambre, en vez de lavarse las manos comienzan a comer y ahí pueden contaminar el alimento. Entonces vienen los parásitos, ahí vienen las amebas. ¿Qué pasa con la ameba? Que les decía que puede dar cuadros muy agresivos. Hacen infectación del colon sobre todo y pueden provocar una colitis. Esta colitis a veces se confunde con la enfermedad crónica de la colitis ulcerativa, porque dan unas ulceraciones y el paciente puede sangrar al evacuar. Entonces son unas situaciones de alerta que deben llevar al paciente a hacerse un coprológico para investigar el parásito y poderle dar el tratamiento. ¿Qué pasa aquí con la gente? Que la gente desde que tiene un cólico abdominal, cualquier síntoma intestinal dice que tiene ameba, sin hacerse investigación. Entonces lo que dicen, doctor, me dio unos cólicos, y yo creo que como yo tenía ameba hace unos meses, volví y me tomé un metronidazol. Se toman 2 metronidazol, 1 metronidazol, y realmente el cuadro no era de ameba, era de otra cosa, pero al estar usando con tanta frecuencia el metronidazol, ya no le hace nada. Llega un momento que el parásito va creando resistencia, entonces usted le da el metronidazol y no le hace nada. Lo vemos en el mismo caso de la bacteria que se ve en el estómago, en el Helicobacter, que uno de los esquemas iniciales que se hablaba en el tratamiento era el uso de metronidazol, pero en los países no solamente de nosotros, sino la mayoría de estos países latinoamericanos, ocurre el mismo problema con el metronidazol. Se usa con tanta frecuencia que hay resistencia del parásito y las otras bacterias a ese tipo de antibióticos. Doctor, pasando porque quiero revisar esta parasitosis, aprovechando que usted está aquí. Es recomendable lavar los huevos, porque recientemente tuvimos un caso de una señora que después de comerse un huevo tuvo una perforación intestinal y lo que se encontró ahí fue una salmonelosis. Sí, es diferente. Y fue a partir de ese huevo. Hay que lavar el huevo, claro, que uno compra en el súper. Claro que hay que lavarlo. Pero poca gente lo lava. Sí, se debe lavar. Porque recuérdese que se puede contaminar, sobre todo las infecciones por E. coli pueden venir por esa vía. Sí. Y entonces hay esos cuadros de crisis de infecciones. Ese ya no es el parásito, aunque hay el E. coli parásito. Este es un E. coli que es una bacteria. Sí. Esta es el Escherichia coli, sí, que la transmite también el huevo. Se puede transmitir por el huevo, es muy común también en las carnes rojas. Recuérdese que a veces en la forma de matar el animal, especialmente las vacas y eso. El lugar contaminado. Entonces el animal se evacua muchas veces cuando lo matan, entonces a veces se contamina la carne con la materia fecal. Y si usted se come la carne cruda, puede coger la bacteria. Entonces hay casos, usted ha visto que con frecuencia hay en Estados Unidos crisis de infecciones por E. coli, a veces en países europeos también. Y las infecciones se adquieren por esa vía. Y entonces el huevo es una fuente que se puede contaminar, sobre todo si tiene la bacteria y dura mucho tiempo. Recuerde que es un ambiente favorable que puede la bacteria meterse ahí y provocar las infecciones posteriormente. Doctor, en Puerto Plata, Luperón, Santiago, Navarrete, yo creo que en Mabel de Mao, decían pulgarse cada cierto tiempo. Ya en el siglo XXI, esta estrategia, pulgaban que es como desparasitarse, sería el término. Cada cierto tiempo los muchachos que lo pulgaban.
No, ¿Es correcto eso? no hay necesidad. El problema de la... ¿Usted no recuerda de eso? Sí, claro, sí. ¿no? A mí me dieron también laxante cuando niño, porque eso se acostumbraba mucho. No era buena esa El práctica. problema de esos purgantes es que prácticamente te daban un laxante, era. Y todavía la gente me pregunta, doctor, ¿y no debo yo Purgarme. tomarme un laxante para limpiarme los intestinos? Porque algunos médicos naturalistas insisten mucho en las toxinas que se alojan en el intestino y que hay que desinfectar. Si había parásitos, se iba. La razón es que no hay necesidad. Recuérdese que los intestinos tienen un equilibrio. Si usted tiene el parásito, se da tratamiento, si no, no. Si usted se pone a darle medicamento al intestino, lo que va a provocar es pérdida de la flora intestinal. Y hemos visto casos de infecciones severas por fallo en la flora intestinal, tanto que hay algunas infecciones que se cogen en los hospitales, como son el Clostridium difficile, una bacteria que a veces es resistente a la mayoría de los antibióticos. Es por eso, porque se ha destruido la flora, entonces el organismo no tiene capacidad para luchar contra esa bacteria tan difícil. Tanto que últimamente se ha intentado que una de las formas de tratar a estos pacientes con estas infecciones tan severas es haciéndole un trasplante de la flora intestinal. La forma que le dan es preparando un contenido a base de resto de materia fecal y inoculárselo en el intestino para que crezca la bacteria otra vez, Dios. y así el individuo se pueda defender. Pero eso de purgarse tiene su riesgo también. Recuérdese, como usted dice, que ve la lombriz. Sí. El peligro de eliminar una lombriz viva es que se moviliza. Entonces usted ha visto que a veces niños se ahogaban porque entonces se iban a la vía respiratoria. La lombriz quedaba tonta, entonces se iba movilizando y se iba a otras áreas fuera del intestino. Y entonces habían ahí los problemas de que podía afectar los pulmones porque se podían aspirar en esa forma. Dios mío. Entonces es peligroso. Por eso los tratamientos que se usan para la lombriz no la inmoviliza, sino lo que hacen es que tratan de destruirla totalmente para evitar estas migraciones. Los medicamentos modernos. Antes eso, lo que era que en el tiempo de nosotros lo atontaban. Que uno iba en una... Me disculpan el término, por así en el Cibao le dicen vacinilla. Uno iba a una vacinilla. Sí, no, y ahí se veían entonces la contaban. No, uno incluso... Porque aquí la gente vive privando y esas cosas no les gusta que la digan. No, porque... Entonces nosotros decimos aquí, nosotros pelamos el puerco aquí, lo decimos así. ¿Qué privancia que tú tienes? No, digo, uno lo ve, por ejemplo, yo recuerdo antes cuando uno hacía la misma endoscopía, cuando estábamos en la residencia, encontrábamos a veces pacientes que le estábamos haciendo una colono o hasta la misma endoscopía alta del estómago, encontrábamos lombrices a ese nivel. Entonces era que el medicamento no servía. No, que no tenía la capacidad que tienen ahora, que era menos fuerte el medicamento. El medicamento ahora por ejemplo, tenemos la piperacina, que es el tratamiento ideal para la lombriz. El ascaris. Sí. Lombricoide. Y entonces eso tiene la ventaja de que lo destruye el parásito. Entonces uno no va a tener un parásito moviéndose. Teníamos antes el mebendazol, tenía ese problema que no la mataba, lo mareaba. Mareaba. Como son de que vive mareándome, el camarógrafo no vive mareando a nosotros. Bueno, pues sigo. Recuerden que estamos en el link YouTube, en Frecuencias Dominicanas, Canales 24. Nosotros somos el mega medio de Frecuencias Dominicanas, la imagen noticiosa del país. Estamos en Preguntas Médicas y ya nos están recibiendo reportes desde el mundo, porque estamos en un link especial en YouTube, donde esta intervención brillante, científica, del doctor Dante Beato, inmediatamente sube y estaría disponible en unas 10 o 12 horas en el link de YouTube, el doctor Dante Beato, gastroenterólogo. Así que vamos a la parte comercial, Sunday, y regresamos con la parasitosis, preguntándole muchas cosas que a veces uno sentía como un rabito detrás y buscaban un papelito y se la lavan. Y no, porque se movilizaban. Así que regreso
Y allá en la parte comercial. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo, que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes, 7,5%. Se aprobaron además 34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Ha llegado el calor y todas las formas de combatirlo usan electricidad. Combátelo con prudencia y evita el aumento de tu factura eléctrica. Regula el termostato del aire acondicionado entre 23 y 25 grados y apágalo si no vas a estar en la habitación. Nunca dejes el abanico encendido si no lo vas a usar. Evita mantener la nevera abierta sin necesidad. Planifícate a la hora de lavar y junta cierta cantidad de ropa para un solo planchado. Controla el uso del calentador de agua. Ahorra energía y no calientes tu factura. Para más consejos sobre ahorro de energía, visita cdee.com.do. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, trabajando hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bueno, pues continuamos en esta conversación. Recuérdense que después de este bloque recibiremos las llamadas telefónicas que no tienen que ser necesariamente estas anécdotas de la parasitosis, sino cualquier pregunta de gastroenterología. Recuérdense que el doctor tiene su ejercicio médico en el Centro Médico Real y su teléfono es el 809-539-5878. Se lo garantizo porque el doctor descubre dónde es que el coco se le echa el agua. Doctor, hay un asunto. Hay uno que a veces llegan la embarazada y cuando uno manda a hacer un cultivo, sale homonis, que uno que llama homonis. Sí, Blastocita hominis. Sí, ¿de dónde salió? No, son unos parásitos que últimamente se han ido descubriendo, pero la situación es que hay controversia en si se debe dar tratamiento o no se debe, porque algunos dicen que son de los parásitos de la flora. De la flora que a no ser que tengan una infectación muy grave, que se da tratamiento. Pero en las embarazadas tenemos la limitación de los medicamentos. Recuérdese que en las embarazadas no se puede usar metronidazol ni la mayoría de los medicamentos antiparasitarios. Prácticamente solamente podemos usar la minoxidilina, que es un antiparasitario que tiene una acción más limitada, que no se absorbe y se podría usar durante las embarazadas. Pero solamente lo dejamos para en caso de pacientes muy sintomáticos y con gran infestación, sobre todo durante el embarazo. La ampicilina. Aminoxidilina se llama. Sí. Esa es el... No, para el homonis. No, ese se usa, la aminoxidilina, que es hay nombres comerciales como Paramós, Gabroral, que esos son lo que se usaría en esos casos. Pero es la aminoxidilina, que es un antibiótico
y también sirve para los parásitos. Se usa también en el caso de algunas de las amebas. Lo que pasa es que es lo que usted dice, el problema de las amebas es que al usar tanto el metronidazol hay que recurrir a otros medicamentos. Y hay que tener cuidado con con la ameba, porque recuérdese que a veces la ameba pasa asintomática, y entonces hay algunos pacientes, eso lo vemos, se ve mucho sobre todo en México, hay muchos casos, aquí no se ven tanto los casos de absceso hepático, es una infección que el parásito se moviliza desde el intestino hacia el hígado y en el hígado se localiza y hace una necrosis del tejido hepático y una infección con pus y todo, que muchas veces hay que drenarlo por sonografía, dirigir un catéter y drenar el líquido que está ahí en el absceso y poner tratamiento para la ameba en esos casos. Doctor, cuando uno era niño le llenaba de terror que cuando le daban la comida, niño en crecimiento, pues resultaba que la comida era insuficiente y tú te quedabas como buscando algo por ahí a ver si conseguía adicional. Y alguien decía, parece que tiene solitaria. Es verdad que hay un parásito que es una solitaria, que es un monstruo que le está comiendo todo. Sí, la solitaria es un parásito que adquiere un tamaño largo, un metro de tamaño. Y entonces ¿existe actualmente? Sí, claro, existe. Gente sí. que tú lo ves flaco y comen Bueno, esa puede ser una de las causas. Recuérdese que nada más no es por el parásito, Hay otros problemas metabólicos, endocrinos que afectan también el peso, problemas nutricionales, problemas de absorción. Pero en ese caso... Hay ascaris, claro que sí, uno lo va a encontrar, los ascaris a nivel de la materia fecal, las porciones del parásito que identifican que el paciente tiene el parásito. Esa es solitaria porque come más. Es solitaria por el tamaño que grande. adquiere, es muy largo. Me imagino que come todo. Y entonces va a afectarte la nutrición, claro que sí. Entonces se necesita un tratamiento más prolongado que el tratamiento convencional que uno da para los otros parásitos. En lugar de 3 días, es un tratamiento que va a durar una semana por lo menos, porque es más largo. Y sí, existe la solitaria todavía. Es una cosa. Usted ha oído que lo decían a uno que tenía solitaria. Sí, no, hay otros parásitos, familia de la ameba, como la giardia, que también se aloja en los intestinos. Esa se tiende a alojar más en el intestino delgado y a veces se confunde con los síntomas del estómago y el parásito a ese nivel. Doctor, ¿por qué esos niños con parasitosis siempre tienen la barriga? Sí, es lo que estábamos diciendo, el parásito le va a afectar la nutrición, Entonces ustedes ven que caen en desnutrición. Entonces desnutrición es el síntoma típico del niño que se le afecta el cabello, se pone un color medio rubio, pero no es que son rubios, sino el problema de la nutrición. Se le crece el vientre. De ahí es que viene el nombre de parásito. Bueno, porque es que tú te comes tú lo que el otro produce, claro, que tú te comes. El parásito, que es lo que hace, ellos lo que van a hacer es que los nutrientes que te llegan a ti, ellos primero se lo comen. Entonces un niño, como usted dice, que no en todos los hogares hay capacidad ilimitada de alimentos. Que atención allá en el Millón, ¿verdad? Que hay gente que van a beber y no llevan, dice, tú un parásito, no es de bebida alcohólica. No, es diferente. Entonces, cuando el niño tiene problemas de nutrición, y lo que ocurre en muchísima gente del país, y un niño que vive por las condiciones del ambiente donde de pobreza. Vive, de pobreza, entonces eso, si tienen el parásito, se le va a afectar más. Y por eso ustedes ven que a veces hacen las campañas para antiparasitario en los niños. Pero el problema es que nada más no es darle el antiparasitario. Si tú le das el antiparasitario y lo llevas al mismo ambiente, donde no se toma en cuenta la higiene, la deposición adecuada de la materia fecal, el lavado bien de las manos antes y después de ir al sanitario, si no toman esa conciencia, no haces tú nada con darle un antiparasitario hoy, porque en 2 o 3 días van a tener parásitos. Doctor, yo no sé, pero en Santiago, Luperón, Puerto Plata, hasta el Montellano, y no sé si usted en La Vega también, había niños que comían tierra, que no podían dejar solo porque comían tierra y generalmente eso tenían parasitosis, sí. Y eran unos niños
que no echaban para adelante. ¿Por qué eso de comer tierra? Sí, se observa mucho. ¿Usted recuerda en su campo? Se ve el ingesta de tierra en pacientes que, sobre todo, que tienen anemia. Anemia por falta de hierro, que se va a asociar conjuntamente con que la no anemia. lo podían dejar solo, el muchachito comiendo tierra. Sí, entonces eso tiene que ver, también se ve en algunas embarazadas, se ve esa situación, que comen cosas extrañas, entre ellos tierra, para calmar parte de la anemia. Déficit mineral. Déficit de hierro. No tiene que ver con un parásito ahí. El parásito aprovecha, claro, pero es por un déficit de... ¿Qué tema más lindo es? Típicamente de hierro, que entonces a veces tienen que comer, usted lo ve que tienen el antojo de comerse la tierra. Entonces son niños que hay que estudiarlos, investigarlos si tienen anemia. Recuérdese que el problema de la nutrición ahora se ha ayudado un poquito con los alimentos que le dan a los niños en la escuela. Doctor, pero la finalidad es eso, mejorar la nutrición. Yo no sé si hace mucho que no van a su consultorio. Un parásito que nosotros hicimos una investigación en Atomayor, que se llama la uncinaria. Eso produce una anemia. Sí, terrible, una anemia terrible. Sí, porque la uncinaria... No sé si están saliendo uncinaria en los cultivos, porque mira, el que tiene uncinaria, en poco tiempo le baja la hemoglobina 5. Sí, chupa mucha sangre y produce la anemia. Además, estos parásitos, al despegarse del área donde están localizados, también dejan un lecho hemático y por ahí también el paciente puede sangrar. Una de las cosas tienden a dar fiebre, pueden dar las evacuaciones sanguinolentas, y entonces sí, son infecciones fuertes, que ya no se ven tan frecuentes como se veían antes, por lo menos a nivel de la práctica que uno maneja. Es raro encontrar... No, mira, porque se le da duro. Sí. Se le da duro, se produce una anemia que hay que transfundir la gente. Sí, se adquiría en también... En Atomayor había mucho de eso. Se adquiría al caminar... Eso no es mazamorra. No, pero el parásito entra por la piel. Pero ese era el mazamorra, ese otro. Ese es el mismo, la misma uncinaria. La misma uncinaria, la mazamorra. Claro, que entra, el parásito puede entrar a través de cualquier lesión entre los pies y se llegaba por esa vía también. Uy. Bueno, pues hoy, qué rica esta partecita, así de simple y de sencillo, son estas informaciones y que impactan mucho en la salud. Sí, es importante. Hay que impactar a una gente con un parásito en la barriga, mire. Así que vamos a esta parte comercial, un saludo muy importante allá a los muchachos bajados en los nuevos equipos tecnológicos de este mega medio que se llama Frecuencias Dominicanas en su programa Preguntas Médicas. Hoy estamos conversando con el doctor Dante Beato. Es uno, me disculpa, a él no le gustan esas lisonjas, pero es uno de los gastroenterólogos más cultos y mejor edificado en su medicina y sobre todo con un sentido de vocación y de servicio, doctor. Me honra compartir la patria con usted y la amistad. Gracias. Ya va para más de 15 años, doctor. Desde Chandia ya estamos nosotros luchando. Ni un sí ni un no, como dicen en Puerto Plata. Así que me voy para recibir las llamadas telefónicas. Sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo, que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes, 7,5%. Se aprobaron además 34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con esos de la luz.
Edesur, únete y conéctate. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bueno, pues dándole la bienvenida al mes de mayo, estamos dándole la bienvenida al doctor Dante Beato con este tema que parece sutil, pero tiene un impacto en la salud. Yo recuerdo esas campañas de desparasitación que se ejercían, porque la gente era muy susceptible. Doctor, yo creo que el estilo de vida incidía en que las personas no usaban zapatos. Sí, por ahí se cogían la... Recuerdes, hay otros parásitos. ¿Usted se acuerda las investigaciones que se hizo alrededor de Higüey con la esquistosomiasis, un parásito que entra también, está en el agua, en algunos ríos contaminados? Y este es un parásito que afecta las vías linfáticas. Y usted veía los pacientes que tenían una deformidad de la pierna y se debía a la infectación del parásito, la esquistosomiasis, que se adquiría en algunos ríos del este del país, sobre todo cerca de Higüey. Se habían diagnosticado esos casos de esquistosomiasis. Están menos frecuentes realmente, pero eso antes se veían por Higüey. Sí, se veían. Pues la oncinaria se veía mucho en Atomayor. Sí, bueno, la oncinaria también es el otro parásito que también estábamos mencionando. Se entra por la piel y afecta a los intestinos, y la situación es que tiende a producir mucha anemia porque chupa mucha sangre, y el lecho donde se agarra también deja sangrando esa área. Entonces por eso el paciente cae en una anemia muy fuerte. Le corroe el tejido. Le corroe el tejido, claro. Sí. Doctor, ¿y este parásito de la carne de cerdo qué es capaz de irse al cerebro? Dijo Dionis Santos Viloria, el neurólogo, que puede irse al cerebro. Sí, no, hay un parásito que lo adquiere el cerdo, y entonces el parásito se aloja en la parte muscular, donde estaría la pierna del cerdo. Entonces, si usted ingiere carne de cerdo cruda y el cerdo ya estuvo infectado, ese parásito tiene la particularidad que puede irse hasta el cerebro. Yo le quito el cerdo a la paciente mía. Y entonces el cerdo, ahí hay casos de que hay que dar un tratamiento especial para eso, porque el paciente se va a quejar de dolor de cabeza y otras cosas asociadas por la presencia de ese. Por eso hay que tener cuidado con la ingesta de carne cruda de cerdo, porque este parásito se aloja ahí a nivel podría llegar a afectar hasta el cerebro. El estercolari se llama. ¿Y el de la fiebre tifoidea? Es diferente. La fiebre tifoidea ya no es un parásito, es una bacteria. Una bacteria. Entonces esta bacteria tiene la particularidad que se adquiere del hombre al hombre. Es de un hombre a hombre. Sí, de esa gente que están vendiendo comida en espagueti, que ellos meten el plato en una agua sucia, claro, y como el plato es blanco, sale de que limpio, pero hay que ver el agua, que no se lavan las manos, lo que decíamos de la exposición, de evacuar al aire libre. Entonces se coge la bacteria, y ahí venía lo que usted le decía de la señora que se complicó, que a veces una perforación intestinal. La salmonela, pues una de las complicaciones que tiene es la perforación intestinal. Sí, aunque suene duro, hay que lavar el huevo. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas, yo quería preguntarle al doctor Beato por la candidiasis. Sí, la cándida es Candida albicans. Es un hongo. Sí. Este hongo va a flores
florecer en el área donde hay el ambiente favorable. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, está en el área vaginal, está en el área perianal, está en la área entre las piernas, pero entonces hay que tener la precaución del baño adecuado, del aseo, de cambiar la ropa con regularidad. Doctor, también. que ya la OMS la metió dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, entonces recuerde también que en situaciones que bajan la defensa, esa bacteria ese hongo tiende a crecer. Y lo vemos, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estudios en pacientes que tienen déficit de la defensa, que tienen el síndrome del HIV o que tienen trastorno por esa vía. Usted va a encontrar monilia a nivel del esófago. Pues, porque meten la boca donde quiera, meten la boca donde quiera. Sí. Meten la boca donde quiera. La boca también. Entonces es un hongo que crece. Cuando uno se lo dice, mira, ¿dónde tú tenías esa boca? Porque uno se lo dice. Claro. Sí. Me voy con otra llamada telefónica. Buenas tardes. Quiero felicitar a mi amigo Fernando Villalona, mejor merenguero que ha pasado por aquí con Johnny Ventura. Fabuloso. Está de fiesta de cumpleaños, mi amigo Fernando Villalona. El carisma es una cosa que la envidia no la puede destruir. Ha hecho de todo y como quiera. Sí, no, es un cantante que preparó. Un día como hoy nació Fernando Villalona. Quiero también felicitar a las hermanas Colón. Eso es en Tapatenagua. Ana Iris, María Isabel, la Severiana, que le dicen More. No quiero que ninguna se me vuelvan celosa. A la Chinita, que siempre está en sintonía con nosotros, Yesenia Sosa, y a su hermana María. Yo no quiero celos, porque a veces se le olvida a uno, doctor. Sí, se pasa. Se va y uno cela una cosa, Y una cosa, los camarógrafos que me hagan el enfoque bien, porque parece que no me hacen el enfoque bien, y entonces cuando me conocen personal dicen que creían que yo era más viejito. Entonces yo no entiendo qué relación es eso. Entonces parece que es donde tú no me enfocas bien. Entonces, porque no es posible, tiene que haber una reciprocidad entre la imagen real y la de la televisión, que yo creo que era más viejito. Entonces, en ese sentido está Patricia, mi secretaria, que cumple años hoy también. Patricia está hoy. Sí. Un saludo y ve el programa. Sí, lo ponen a veces ahí en la sala de espera. Sí. Buenas tardes, pregunta médica aquí con el doctor Dante Beato del Centro Médico Real. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta para usted. Sí. Me hable del Helicobacter y cómo se puede erradicar, por favor. Sí. No, hay unos tratamientos para el Helicobacter que van de 10 a 14 días. Usualmente se combinan 2 antibióticos con un protector, un medicamento que bloquea la producción de ácido. Eso me refiero a un medicamento de la familia del omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que bloquea el ácido. Y antibióticos, que una de las primeras líneas es amoxicilina. Inicialmente era con la claritromicina, pero lo que estábamos hablando de la resistencia, se creó mucha resistencia a la claritromicina, ahora se está usando la levofloxacina. Esa es usualmente una de las líneas de tratamiento. El tratamiento dura unos 10 a 14 días. Si en el seguimiento que se hace, recuérdese que el seguimiento no es con el anticuerpo, sino con el antígeno en la materia fecal o con un cultivo de la materia fecal posteriormente, se determina que si persiste la bacteria, entonces hay que usar otra alternativa terapéutica, que el cultivo no dirá, o tratar de cambiar algunos de los antibióticos para evitar la resistencia también. Doctor, en Puerto Plata se reportaron casos que lo llegaron a llevar al Ricardo Limardo, de niños asfixiados, que durante la noche el ascaris lumbricoides subía y le taponaba la nariz, lo asfixiaba. ¿Es posible esa parte? Sí, por eso se recomendaba que tener cuidado con el mebendazol, porque el mebendazol tendría a producir eso, que el paciente tendía a no matar totalmente el ascaris, sino que la tontaba. Entonces, cuando estaban tontas, a veces se movilizaba. Entonces, el parásito. por eso que prohibían allá en Ricardo Limardo, prohibían que se le diera el antiparasitario de noche. Claro, porque por ese peligro de que al movilizarse, porque el ascaris
Una vez que está medio atontado, se puede movilizar y ahí venían los riesgos que se fuera a la vía respiratoria y pudiera provocar asfixia en algunos niños. Doctor, ¿la parasitosis es una enfermedad de la pobreza o de los países desarrollados? ¿Cuál es Recuerde que dijimos el problema primero del agua potable. Ahora estamos en una crisis nacional de agua. Que la gente tiene que tener conciencia de no desperdiciar el agua. Entonces, la limitación del agua no va a limitar el aseo, no va a limitar el lavado de las manos, y eso es básico. El otro aspecto importante para evitar la parasitosis es la cocción adecuada de los alimentos. Si te va a comer un alimento crudo, debe también lavarlo, y ahí van las frutas, van los vegetales. Nada más no es el sabor, sino también lavarlo bien, porque es para que no te llenes de parásitos. Y entonces, bueno, hacerte un control de tu parásito cada cierto tiempo, porque tenemos amebas. Recuérdese que hay muchas de los vegetales que uno ingiere que están cerca de la ciudad, la siembra, y a veces se usa agua que también está contaminada. Recuérdese el río Sama y la Isabela, como tiene un alto nivel de contaminación. Y muchas de esas enfermedades están en los vegetales. A veces, recuérdese que el parásito especialmente forma quistes. Entonces esos quistes se pegan a la cara posterior de los vegetales. Si usted no lo lava bien, por eso se recomienda no solamente lavarlo, sino ponerlo con una gotica de cloro unos 10 minutos antes de ingerirlo, para eliminar los quistes. Buenas. Aló. Buenas tardes. Buenas. Sí, yo quiero, hacer una pregunta. Sí, dígamela. Yo en la mañana mayormente cuando despierto, siento como ese calentón en la boca del estómago, hasta después que desayuno. Pero eso es siempre, día tras día. Ese calentón en la boca del estómago, y después que como se me calma un poco, pero de que duro 10 minutos por lo menos con hambre, del desayuno de las 9 de la mañana a las 12 de la comida, vuelve el mismo calentón y el mismo malestar. Sí. ¿Qué edad usted tiene? 22 años. Está bien. ¿Estudiante o trabaja? Estudiante. Vamos a ver. Sí, no, eso ardor en el estómago se asocia a alguna irritación gástrica, puede ser una gastritis. El dolor de la úlcera usualmente da en esa forma también, en ayuno, a veces te despierta en la madrugada. Por eso que ustedes recomiendan varias comidas. Exacto, entonces una de las cosas que hay que investigar. Decíamos que algunos parásitos se localizan cerca del duodeno y pueden provocar un síntoma parecido al de una úlcera. Quizás parte de los síntomas que tiene él, por eso es que uno no se pone a hacer debe tener alguna prueba de laboratorio primero. Una pequeña gastritis, Pudiera ser una gastritis, claro. O sea, que para que ellos tienen ya ese caso donde el gastroenterólogo. Bueno, pues me voy a esta parte comercial. Recuerden todos ustedes, doctor, se me olvidaba, el Sunday, que está dando sus servicios la Cooperativa de los Médicos. La Cooperativa de los Médicos está en la Paseo de los Médicos 42B. Ahí está el señor de Olio como presidente, y un equipo de vigilancia de la Cooperativa de los Médicos, porque se ha constituido en el centro de la microempresa de miles de médicos que van allá, se meten en el lío y salen del lío, arreglan el carro y ¿verdad? Y esa cosa. Y no en esos tiempos, porque mi papá siempre vive inventando de que se pueden llevar a una muchacha y van a buscar el dinero. Tampoco eso, ¿verdad? Se van a casar, todas esas cosas, todo tipo de negocio allá. Recuérdense que allá está el doctor de Olio y la licenciada Ramón Almanzar, que es la parte asistencial, y está el doctor Morillo y Guzmán, el mejor nefrólogo pediatra de este país. Así que me disculpan esta señora que está ahí, me voy a la parte comercial y regreso. Mañana la sexóloga descubriendo por dónde es que el coco se le echa el agua. Así que regreso inmediatamente. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo, que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes, 7,5%. Se aprobaron además
34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Continuamos en este megaproyecto que se llama Pregunta Médica en el Mega Medio de Frecuencias Dominicanas y específicamente en el canal 24, pero que tiene réplica en el link de YouTube. Para todas estas informaciones repetimos este programa. Vamos a darle saludos a doña Altagracia Arias en Baní. Ojalá que haya resuelto parte del problema. Dios mío, uno nada más tiene que estar vivo para que vengan los problemas. Que haya resuelto ese problema ya de su hija que ha estado gravemente enferma. A veces una gente está bien y de buenas a primeras. Sí, no, rápidamente. De buenas a primeras, después pasan estas cosas. 616-1772, la vía de comunicación con nosotros. Estamos conversando con el doctor acerca de... Hoy le dedicamos todo ese tiempo a la parasitosis. Doctor, uno de los problemas esta cosa que usamos periódicamente, la anistatina, del hongo, y ahora no le está haciendo nada, es por el uso progresivo de eso, que no le está haciendo nada. Sí, eso es lo que sucede, que el hongo va haciendo resistencia también a ella. Entonces, es el problema que tenemos en todo. El uso indiscriminado de los antibióticos hace que a veces se vaya creando esa resistencia. El mismo metronidazol le daba duro a la meba y ahora la meba se ríe. Se ríe, exactamente. Por lo que decíamos, que la gente abusa del antibiótico. A veces hay muchas diarreas que son orígenes virales. Por lo menos eso se está tratando de hacer conciencia los pediatras con las madres y los niños, de usar primero probióticos antes de antibióticos. Los probióticos son bacterias del intestino que compiten con los virus y compiten con otras bacterias en una forma sin alterar la flora ni nada, diferente a cuando tú le das un antibiótico que mata todo. Tú vas a matar lo bueno y lo malo. Y hay muchas de esas bacterias necesarias para la absorción de vitaminas y producción de algunas vitaminas. Entonces el organismo necesita de esas bacterias. Doctor, a veces yo le he visto allá en el Centro Médico Real que usted ha mandado la orden diciéndole, hámele el coprológico seriado, no me lo haga único. ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? No, el seriado es con la finalidad de tener varias muestras. Recuérdese que a veces los pacientes creen que llevando mucha cantidad, el laboratorista va a tener más capacidad para hacer el diagnóstico. Para ver el parásito que hay. Porque el laboratorista lo que hace es que coge, no importa que usted le lleve una carga. Lo que coge un poquito. Coge un poquito, ese poquito lo diluye en agua. Y una vez que está diluido en agua... Doctor, discúlpeme, vamos a ver esta llamadita. Buenas tardes, pregunta médica. Perdón, excúseme. Sí, bajándonos a la televisión. ¿Aló? Sí, se le acabaron los minutos. Entonces, doctor... No, entonces, ellos lo que cogen es que diluyen la materia fecal en agua, entonces cogen una gota de esa dilución y es la que ponen en la plaquita para verlo. O sea, ¿qué ocurre? Que eso puede prestarse a que si la infectación no es muy amplia, que del lado donde usted cogiera la muestra no aparezca el parásito. Entonces por eso
cuando usted lleva diferentes muestras, más posibilidad de conseguir conseguir el parásito. Pero entonces el laboratorio tiene que trabajar más. Tiene que hacer 3 controles. Sí. Buenas. Hello. Buenas. Sí, parece que está, ¿verdad? Sí, parece que está. Sí. Doctor, esta parte de la parasitosis, ¿se le pueden dar seguimiento en los centros de atención primaria? Porque muchas veces realmente estas cosas van al tercer nivel y lo que hace es que congestionan los centros de tercer nivel que deben ser para grandes cosas. Cuando eso se puede resolver en la comunidad. No, el médico familiar puede controlar precisamente eso. Sí. Porque... Y usted para vesícula, Helicobacter pylori, cosas grandes. Espérese, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero la pregunta del doctor Dante que está en televisión, ¿no es este teléfono? Sí, dígalo. Sí. ¿De qué lugar? De la capital, Está bien. Dime tu pregunta. Bueno, yo quería saber para el Helicobacter, si es con antibiótico fuerte que se mata o que si hay otra cosa. No, hay unos esquemas. Yo estaba hablando ahorita de que se combina. Presta atención, el inhibidor de bomba, que es el omeprazol parecido, con 2 antibióticos. Esos antibióticos van a depender de cuáles tú hayas usado anteriormente. Casi siempre se usan por lo menos 2 antibióticos. En algunos casos se han usado hasta 3. Pero siempre con la vigilancia del profesional. Hay que llevar un tratamiento por lo menos de 10 a 14 días. Y darle vigilancia después que se curó. ¿No? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo llamo para saber si es cierto que los parásitos pueden subir al cerebro. Sí, hablamos ahorita del parásito que está en la carne cruda del cerdo, que puede avanzar de los intestinos, llegar incluso hasta el cerebro, y hay informaciones del parásito directamente ahí. Hay que tener cuidado con la ingesta de la Buenas carne tardes. cruda. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, parece que se levantó ahora. Doctor, una señora barriguda tiene parásito, que tiene el abdomen grande. Bueno, es que no podemos hablar de que solamente porque esté barriguda tiene parásito. Pero usted recuerda que los niños que uno decía, en el campo decían, ese es seguro que tiene parásito. Son formas de desnutrición o de parásito. O sea, que el parásito, el niño puede estar o muy delgado, pero a veces tienen esa presentación, que aparentemente está obeso, pero lo que está es como hinchado. Usted lo va a ver por el cabello. Una persona de color oscuro que tiene el cabello rubio, entonces señale que hay una desnutrición. Un abdomen voluminoso no necesariamente. No es parásito, porque recuerda, hay otras patologías. Lo primero que uno piensa es retención de líquido, ascitis, por diferentes causas. Pero el parásito puede provocar, sobre todo en los niños, que se ve mal el crecimiento de la barriga. En Santiago dicen que tiene la barriga llena de parásitos. Y uno como que se le quedó eso. Sí. Se le quedó eso porque los niños, usted recuerda que tenían anemia y usted le veía el espinacito, el muchachito. Sí, claro. Doctor, generalmente estos niños que tenían parásitos se les daba mucha diarrea. Por lo mismo, recuérdese, el desnutrido va a tener trastorno de la absorción de los alimentos. Fíjese que muchas veces estos niños necesitaban una alimentación especial los primeros días, porque si tú le dabas los alimentos completos, no tenían capacidad para absorberlo y le dabas las diarreas. Entonces hay que ir restableciendo su dieta poco a poco. No se puede dar una carga proteica muy grosera el primer día, sino que poco a poco se va. O sea, la parasitosis no le permitía asimilar los nutrientes. La desnutrición que tenía, el problema de la desnutrición. Recuerde que eso provocaba déficit de vitaminas, alteraba la flora intestinal, la vellosidad de los intestinos, entonces le afectaba la absorción de algún tipo de alimento. Usted dice que no es recomendable cada cierto tiempo, como hacían en La Vega, darse un tablazo para eliminar todo lo que... Bueno, se puede hacer como algunas medidas para reducir un poquitico la parasitosis. Uno de amplio espectro. Pero lo ideal es que usted se haga el coprolol. No a los locos, como hacíamos en Puerto Plata, a los locos. Bueno, porque hay tratamiento para múltiples parásitos, que es una sola toma, pero hay veces que la infectación no se va y entonces hay que volver a repetir el tratamiento. Entonces sería pero bueno usted como gastroenterólogo lo recomienda un tablazo cada año, que se lleve todo lo que... No, la gente se lo da, que yo le diga que no va a ser difícil, que no se lo dé, pero lo ideal es hacer el coprolol.
Bueno, pues el doctor Dante Beato está en el Centro Médico Real, para allá, cogemos para allá, en el 539-5878, la vía de comunicación con nosotros, el doctor Dante Beato, gastroenterólogo, y el doctor parece que está provocando muchos problemas, la cosa del Helicobacter. ¿Tiene que ver con la higiene? Bueno, en parte, recuerde que el Helicobacter se coge por la vía oral, entonces tiene que ver con la higiene también. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí. No se pierdan en unos instantes lo de hoy. Mañana viene la sexóloga a hablar de algunos problemas, ¿verdad? De algunos viejitos que creen que están vivos, Así que mañana va a hablar ella de eso, Me dice, va a hablar de unos viejitos enamorándose y esas cosas. No, bueno, la sexóloga y... Así que nos vamos a encontrar mañana, Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.